Conexión a Europa con el doctor Marcelo D'Aloisio. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Bienvenido. Gracias, Ezequiel, un placer enorme. Pero muy buenas tardes para todos ustedes. ¿Cómo andamos? Bueno, muy bien, con buenas marcas térmicas todavía. Tenemos un otoño lindo en la Argentina. ¿Cómo está por allá todo? Me alegro mucho. También por aquí en Italia no nos podemos quejar, en toda la península italiana con temperaturas obviamente primaverales, ¿no es cierto? Así que bueno, y con muchas visitas sudamericanas en esta parte del mundo, porque estamos expectantes a que llegue el presidente Javier Milei en las próximas horas aquí en Europa. Y ya tenemos otros líderes sudamericanos en el viejo continente, estimado Ezequiel. Bueno, la reunión de Macron con Lula, ¿no, Marcelo? Sí, sí. Bueno, ustedes saben mejor que yo que Lula es muy famoso, es muy mediático acá en Europa entre los medios de comunicación. Uno puede estar, de acuerdo o en desacuerdo con sus ideas políticas. Eso cada uno es libre de tener la propia ideología política, pero es muy famoso. Así, es muy famoso Lula y estamos viendo en pantalla en estos momentos cuando era recibido por el presidente Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo en París. Y hablaron de todo, sobre todo el futuro acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur, ¿no? En la rueda de prensa conjunta que luego brindaron tras el cara a cara, Lula le dijo a Macron, estimado Ezequiel, queridos amigos, que él a partir de mañana pasa a ser presidente pro tempore del Mercosur por 6 meses. Y dijo que él no va a aflojar, que no va a dejar la presidencia pro tempore del bloque sudamericano hasta no firmar este acuerdo comercial de libre, digamos, intercambio comercial justamente con la Unión Europea. Bueno, por eso yo te pido que abras el corazón, le dijo en la cara, digamos, el Lula Macron. Este último, cuando tomó la palabra, le dijo, bueno, mira, tenemos 6 meses de tiempo para mejorarlo, porque el actual acuerdo es dañoso para el medio ambiente, se quiere, eso fue lo que dijo el presidente francés, y sobre todo, no es justo para los productores europeos. Macron defiende a los agricultores de Europa, porque salió diciendo el presidente francés que, por ejemplo, acá en Europa se respetan muchas medidas fitosanitarias que no respetan, en cambio, los productores sudamericanos. Esa es la opinión que tiene, digamos, Macron, porque siempre tuvo el campo en su contra. Vos recordarás, ¿no? Los tractores que salían a la calle a movilizarse. Sí. Y bueno, y después hablaron de la guerra en Ucrania, como no podría ser de otra manera. Macron recordándole, digamos, a Lula, porque Lula no escondió muchas veces su cercanía a Putin, que hay que tener equidistancia en este asunto, en el sentido que hay un agresor que es Rusia y un agredido que es Ucrania. Bueno, puedo, digamos, asegurarle que en toda Europa se está hablando de este cara a cara entre Lula da Silva y Emmanuel Macron en París en el día de hoy, estimado Ezequiel. Bueno, muy interesante la reunión de los líderes, porque también marca un poco la agenda que empieza a ordenar políticamente, Marcelo, el Papa León, ¿no? Con conversaciones telefónicas, bueno, poniéndose en el rol que tenía hasta no hace mucho el Papa Francisco, ¿no? Totalmente. Permitime recordarles que Lula da Silva hoy estuvo reunido con la colectividad brasileña en Francia, se reunió con la intendenta Ana Hidalgo, que es una hispano-francesa, digamos, y hasta hace un ratito nada más estaba participando de una cena de honor que le ofreció Emmanuel Macron en el Palacio Presidencial del Elíseo. Y León XIV, ya pasando al Santo Padre, sí, está llevando adelante una intensa actividad diplomática en sus primeras semanas de pontificado. Mantuvo esta conversación telefónica con Vladimir Putin a propósito de la guerra en Ucrania, y en esta charla, estimado Ezequiel, queridos amigos, se reafirmó el deseo de buscar una solución pacífica al conflicto, ¿no? En este país de Europa Oriental, a través de medios diplomáticos y políticos. Fíjense en ustedes, el Santo Padre no tuvo ningún problema de pedirle a Putin, digamos, un gesto a favor de la paz. Subrayó la importancia del diálogo. El mismo León XIV, digamos, se ofreció como mediador y como anfitrión de negociaciones en el Vaticano entre ambos países ese conflicto, ¿no es cierto? Y después Putin le agradeció, bueno, por su disponibilidad, por el trabajo que está llevando adelante el Papa León XIV en estas conversaciones de paz, de mediador, ¿no es cierto?, llamándolo por teléfono. Evidentemente después lo felicitó, para ser honesto, por el comienzo del pontificado, estimado Ezequiel. Pero vos fijate, Putin lo llamó por teléfono al Papa León XIV y lo llamó también por teléfono, digamos, a Donald Trump. Y a ambos le dijo que ese ataque que hizo Zelensky con drones explosivos a 40 aviones de la aeronáutica, vos recordarás, digamos, las imágenes, ¿no es cierto? Sí. Bueno, no van a quedar ahí nomás. O sea, va a haber una especie de venganza de parte de Rusia, ¿no es cierto? Y claro, ante esa amenaza de Putin, Donald Trump desde Washington dijo en las últimas horas, muchachos, tenemos que ponernos el alma tranquilo, porque yo no veo en un futuro cercano un acuerdo de paz, una firma, digamos, de un tratado de paz duradero justo entre Putin y Zelensky, porque los dos se odian
y no se pueden ni ver, ¿no es cierto? Y me parece que el inquilino de la Casa Blanca tan equivocado no está. Claro. Había habido un avance, uno se ilusionaba con alguna posibilidad de diálogo real, sincero, honesto y algún principio de solución, pero bueno, parece que fue un espejismo, ¿no? Sí, Putin le dijo al Papa León XIV en esta charla telefónica, digamos, de esa segunda ronda de negociaciones que se llevó a cabo la semana pasada, digamos, en Estambul, ¿no? No llegaron a un alto el fuego, para ser honesto, pero Claro. sí a la liberación de prisioneros, heridos y los jóvenes entre 18 y 25 años, 1000 soldados de un lado y del otro. Por algo se comienza. Ya el hecho de apostar al diálogo, efectivamente me parece algo positivo. La esperanza es la última que se pierde, pero Donald Trump no está tan equivocado respecto al odio que se tienen los dos realmente, Zelensky y Putin. Y es un odio que se refleja en sus respectivos compatriotas, porque a mí me ha tocado escuchar a varios ucranianos decir: acá se puede firmar el tratado de paz que vos quieras, podemos reconstruir el país, pero nosotros jamás dejaremos de odiar a los rusos, cuando hasta ayer fueron primos hermanos. Claro, ¿No es cierto? sí. Realmente es una pena. Es una pena. Vuelvo un segundo con el tema Macron. ¿Qué pasó de ese episodio de la cachetada de la mujer de Macron cuando bajaban del avión, que fue un escándalo mundial? ¿Se ha sabido algo? ¿Han hablado algo los medios europeos? No, sí, se habló, por supuesto, acá se habló muchísimo realmente, ¿no? Se dijo en un primer momento, Ezequiel, que era una broma, de que se estaban descargando, Claro, digamos, hasta ahí la llegamos. tensión antes del... Exacto. Sí. ¿Perdón? Hasta ahí llegamos con esa información, digo, con ese dato. ¿Y después se pudo saber algún dato específico del por qué o quedó ahí? No, quedó ahí. Yo personalmente desconozco que se haya sabido algo más detallado respecto, digamos, a esa cachetada de la señora Brigitte Macron a su esposo, Brigitte, realmente, ¿no es cierto? Lo que sí, Macron continúa enojado con ciertos periodistas, sobre todo franceses, que ha, digamos, calificado de canallas, usó sus adjetivos, ¿no es cierto?, de chiflados, usó ese término también, porque tergiversan, digamos, varios videos donde él aparece, ¿no? Él que se quedó muy enojado con ese video cuando viajaba en tren a Kiev con esa bolsita blanca que en un determinado momento se lo pone en el bolsillo. Sí, recuerdo. Mientras viajaba con Stammer y con Sí. el canciller alemán Merz. Sí. No le cayó muy bien ciertas especulaciones que hubo por acá en Europa, ¿viste? Sí. Pero respecto a esa cachetada, realmente pido mil disculpas, pero no tengo más detalles al respecto. Bien, bien. Bueno, indudablemente que el trato con la prensa de Macron no es el mejor. Uno imagina cuando un presidente se ocupa tanto de cuestiones mediáticas, algo falla, ¿no? En el gobierno, lo digo por la Argentina también, ¿no? Porque suele pasar. Sindicalistas argentinos que han denunciado en Suiza, Marcelo. En Suiza han denunciado los intentos de destrucción de los gremios y de las asociaciones populares en Argentina. Estamos viendo fotos de este encuentro que se concretó en la sede de la Organización Internacional de Trabajo que se encuentra en Ginebra, como ustedes saben mejor que yo, ¿no? Bueno, ahí vemos las imágenes, lo vemos a Roberto Baradel, lo hemos visto a Gerardo Martínez, a Hugo Cachorro Godoy, y todos brindaron detalles de la situación en muchos de los países de nuestra región. Fundamentalmente ellos hablaron del nuestro, de la Argentina. Decían que hay falta de diálogo institucionalizado, que hay una judicialización, digamos, de la protesta social, que hay represión. Recordaban de todas las manifestaciones de los miércoles contra los jubilados, ¿no es cierto?, de los jubilados y la represión contra ellos, las denuncias de violación de los derechos laborales, sobre todo Baradel, que estamos viendo en pantalla, estimado Ezequiel, fue quien denunció el decreto 340 que intenta suprimir el derecho de huelga en actividades declaradas servicios esenciales, ¿no? Y denunció justamente esa criminalización que yo recién les comentaba de la protesta social, el ensañamiento con los jubilados, efectivamente, y por eso pidió la ayuda de la Organización Internacional del Trabajo y de todos los gremios del mundo para que, bueno, haya diálogo social en la República Argentina, ¿no es cierto? Así que, bueno, no dudaron en hablar de una situación de despotismo en nuestro país. Yo no quiero poner las manos en el fuego, ustedes me dirán si los gremialistas tienen razón o han estado exagerando, sinceramente, ¿no es cierto? Y pasa que están con una imagen negativa muy alta, ¿no? Los gremialistas en la Argentina, producto de un cambio político importante en el país, y no están pasando un buen momento, indudablemente, por parte del gobierno y por parte de sus representados, ¿no? Que han quedado muy expuestos. Ezequiel, discúlpame si me tomo el atrevimiento, adelante, ¿no es cierto? adelante. Ustedes me conocen muy bien, yo jamás me tomaría el atrevimiento de opinar de política interna argentina desde la otra parte del mundo, ¿no es cierto? Pero yo te comento lo siguiente, vos recordarás que con el Papa Francisco en sus 12 años de pontificado, él tenía las puertas abiertas a todos los argentinos que venían a visitarlo, al Vaticano, ¿no? Sí.
gremialistas, industriales, políticos para todos los gustos, oficialistas, opositores. Ha finalizado el pontificado de 12 años, desgraciadamente, para Papa Bergoglio. Están pasando gobiernos argentinos. Ahora tenemos a Milei, Alberto Fernández lo hemos tenido, Macri, Cristina Fernández de Kirchner, Néstor Kirchner. Y yo veo que los gremialistas siguen siendo lo mismo, ¿no es cierto? Dos son las cosas. O los inscritos al sindicato le tienen una enorme confianza a estos líderes gremiales, o hay poco recambio generacional, porque Gerardo Martín y Roberto Baradel están al frente de sus respectivos gremios de hace muchos años, sí, me parece, salvo que esté confundido. El otro, hace unas semanas mostrábamos en placa los históricos, ¿no? Promedio, 30 años, ¿no? Y bueno, algo se ha hecho mal en la Argentina. Por eso nos ha pasado lo que nos ha pasado y nos pasa lo que nos pasa, y por eso llega un Milei, un outsider de la política, al gobierno, ¿no? La gente harta, cansada de representaciones que han sido la nada misma, ¿no? Fundamentalmente en la política y la economía, y nos han depositado en este lugar, lamentablemente. Escándalo en Italia, Marcelo, con un médico argentino abusador. Sin palabras. A ver, este sujeto se llama Walter Alfredo Silva. Tiene 63 años de edad, Ezequiel, queridos amigos, ¿no? Y posee este consultorio que ustedes están viendo en pantalla en Roma, a metros de la Plaza de San Pedro del Vaticano. Fue detenido bajo la acusación de estafa agravada y ejercicio abusivo de la profesión médica en territorio italiano. Porque este sujeto, como para poder calificarlo y llamarlo de una manera televisiva, ustedes me comprenderán, ¿no? Sí. No estaba inscrito en el Colegio Médico de la región Lazio, cuya capital es justamente Roma. Y está acusado de estafa porque, escuchen ustedes, inyectaba presunta sustancia farmacéutica, ahí lo estamos viendo a este profesional de la medicina, entre comillas, presunta sustancia farmacéutica a base de cerebro bovino a niños autistas, digamos, medicamentos que no estaban autorizados por las autoridades científicas italianas. Y según las investigaciones judiciales, estimado Ezequiel, basadas en pericias técnicas, bueno, se puso de relieve que esos fármacos podían causar más graves, digamos, daños neurológicos a los chiquitos. Y además, este estafador, este delincuente, prometía a sus pacientes falsa curación a base de trasplante de células estaminales. Eran terapia o pseudoterapia que duraban 2 años y él cobraba 30.000 euros o 30.000 dólares al cambio actual en efectivo. ¿Cómo será que este consultorio, y veíamos recién las imágenes, si quieren no les quito más tiempo, está ahora bajo secuestro, dado que tras los allanamientos realizados por la policía, bueno, encontraron medicamentos vencidos y la ficha de más de 400 pacientes de este estafador, o sea, y mentiroso argentino Marcelo, también, él ofrecía tratamientos sanadores, digo, entre comillas, y abusaba. El aprovechamiento tenía que ver con este uso y abuso económico, ¿no? Para con los pacientes. ¿Era médico? Sí, ¿no? Sí, era médico, no, de eso no hay duda, que era médico, pero claro, los padres desesperados por encontrar el mejor tratamiento para sus hijos que sufren de autismo, claro, habían quedado engañados por parte de este señor. ¿Por qué? Porque en sus páginas web, él decía, fíjense ustedes, bueno, se hacía pasar por un gran luminario de la medicina neurológica, y decía y afirmaba, ¿no es cierto?, y estaba mintiéndole en la cara a todo el mundo, que había atendido a Juan Pablo II y a 56 cardenales en el Vaticano. Después los investigadores, claro, pusieron bajo secuestro esas páginas web. Yo no puedo opinar demasiado de tecnología porque no soy un gran experto de este punto de vista, como ustedes saben muy bien, pero tras la debida consulta que hicieron los investigadores italianos a las autoridades vaticanas, jamás este señor entró en el Vaticano para atenderlo al Papa polaco, ¿no? Así que bueno, vos fijate, es la noticia del día en Italia y en gran parte de Europa, la detención de este médico argentino de 63 años. ¿Sabe lo que te digo? ¿Sabe lo que les digo? Que afortunadamente, cuando alguien sufre una injusticia de cualquier tipo, en este caso, bueno, cuando se refiere a la salud de las personas, también acá en Italia, Ezequiel, puedo asegurarles, tenemos tribunales, muy buenos jueces, y puedo asegurarles que tarde o temprano la verdad florece, porque las mentiras siempre tienen patas cortas, sinceramente, y es el caso de este médico, ¿no es cierto? Bien, Marcelo, gracias como siempre. Gracias a ustedes por este momento, un gran abrazo. Saludos. Gracias.